palmas enfrente del pecho, cerramos los ojos, estiramos bien la columna frontal, hombros hacia atrás, cabeza alineada con la parte posterior de la espalda, palmas juntas, dedos juntos, la respiración larga y profunda, los ojos relajados. Inspiramos para empezar. Om. 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 Sahana bhavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavadhitamastu, ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sadasiva Samarambam Shankaracharya Madhyaman Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Shri Gurubhyo Namaham Hari Om. Pues bienvenidos a esta 10ª clase ya. Avanzamos inexorablemente hacia el final del curso y vamos a ver hoy el tema de Upasana Yoga. En el anterior día nos habíamos quedado viendo que en las anteriores clases habíamos visto el entorno, la atmósfera, la infraestructura que propone la sociedad védica para que la persona pueda crecer espiritualmente y pueda completar y satisfacer los purusartas, las 4 metas humanas: la seguridad, el placer, la búsqueda moral y la liberación. Este era el entorno idóneo, el que hemos visto cuando hemos comentado los ashramas, las etapas de la vida, y las varnas, las categorías de personas que hay dependiendo de su cualificación mental, de su personalidad. Hemos empezado a ver a partir de la clase anterior cuál es el curso de disciplina para conseguir estas 4 búsquedas, especialmente la búsqueda primaria, que es la búsqueda de la plenitud o la búsqueda de moksha. Entonces hemos visto en la anterior clase que hay un curso de disciplina que tiene 3 niveles. Tiene 3 tipos de sadhanas, y el primero que hemos visto es Karma Yoga, el segundo Upasana Yoga y el tercero Jnana Yoga. ¿En qué consistía Karma Yoga? Vimos que era un estilo de vida que consiste en tener una actitud correcta y una acción correcta. Eso lo vimos en la anterior clase, ¿verdad? El grado de acción correcta va a venir determinado por ese conjunto de actividades que me dan un mayor beneficio espiritual y me hacen crecer. Y la actitud, por el lado de la actitud que hacía referencia a la palabra yoga, va a venir determinado por la calidad de mi reacción o la calidad de mi respuesta a las cosas que me suceden en la vida. Y tenía 2 nombres: Ishvara Arpana, la actitud de ofrenda al Señor, a Ishvara. Es decir, que cuando sale la acción de mis manos, yo no la controlo y son las leyes del mundo, las leyes del karma, del dharma, las leyes físicas, biológicas, psicológicas, que no están separadas de Ishvara y que son las que cuecen en realidad los frutos, los resultados. Yo tengo una parte, obviamente, en ese fruto, pero no conozco todas las variables y, por lo tanto, no puedo ser el responsable absoluto de lo que me sucede en la vida. Hay variables que no controlo, situaciones que no controlo y, por lo tanto, pues va a haber una parte, esa parte variable, que no está en mi mano, que está en las manos de esas leyes del karma que no están separadas de Ishvara. Entonces, habiendo visto este Karma Yoga, con esta actitud y acción correcta,
¿verdad?, lo que nos vamos a librar es del estrés y de la ansiedad. ¿Por qué? Porque al aplicar esta visión y esta actitud y acción en la vida, me voy a librar de ese sentido que tengo de que yo tengo que ser el que controla el mundo, el que controla las personas, el que soy capaz de modificar y manipular el mundo. Tengo una visión mucho más amplia y soy más objetivo ante la realidad y ante cómo funciona el mundo y cómo funciona el universo. Habiendo visto esta visión del Karma Yoga, que obviamente llevaría más clases explicarlo, pero al ser una visión sintética, pues lo vamos a dejar en una clase y pasar al siguiente nivel de sadhana, el siguiente nivel que es obligatorio para todos. Ninguno de estos 3 niveles de sadhana, nadie puede decir, bueno, yo hago Karma Yoga y llego al mismo sitio. No, Karma Yoga es necesario para todos, pero también es necesario Upasana Yoga y Jnana Yoga. Entonces vamos a entrar directamente en este segundo nivel de sadhana, que se llama Upasana. Entonces la palabra Upasana en realidad hace referencia básicamente a la meditación. Es una palabra que se puede traducir como meditación y de aquí la importancia de la meditación y de un programa adecuado para integrar o acondicionar la personalidad. Entonces, Upasana Yoga va a ser un programa completo para acondicionar, para preparar la personalidad, para hacerla apta para que podamos buscar con cierta garantía las 4 búsquedas humanas. Entonces, por ejemplo, en la Katha Upanishad o en el Jiva Yatra aparece una imagen, una ilustración que usa de vez en cuando, incluso la Bhagavad Gita también la usa, que es la del carro, la del vehículo en el que el individuo es ilustrado como si tuviese un carro y hiciese un viaje. Y en ese viaje, al tener un vehículo, al conducir un vehículo que está compuesto del cuerpo, de los sentidos que aparecen, el carro aparece ilustrado como el cuerpo, los sentidos como los caballos, la mente o el intelecto como las riendas y el pasajero como Atman, como el ser. Entonces vamos a ver que con ese tipo de ilustración nos va a querer hacer una referencia a que el jiva, la persona, necesita cuidar, necesita acondicionar, necesita integrar esas partes, como si pudiéramos hablar de partes en el individuo, cuerpo, mente, sentidos, intelecto, las deberíamos de tratar individualmente y coordinarlas para que podamos completar el viaje espiritual bien. Entonces, una persona sensata que se expone a las enseñanzas del Vedanta, de la visión védica, en el Upasana Yoga, en este nivel de sadhana, va a integrar y va a tratar de que esas partes, esos tipos de personalidad, tipos de niveles de personalidad dentro de la persona, estén sanos, ¿verdad? Estén sanos y estén coordinados. Haya una especie de integración entre ellas. Si uno no coordina y no tiene una salud de esas partes, cuerpo, mente, sentidos, inteligencia, no va a poder hacer bien el viaje. Claro, me diréis, ¿eso es de sentido común? Sí, es de sentido común, pero parece que a veces hay ciertas escuelas o ciertas ideas que no miran bien el cuerpo, que lo niegan o que ven la salud del cuerpo como algo secundario. Claro, esto es una cosa muy llamativa, porque es el cuerpo con el que hacemos el viaje. Si no hay cuerpo, no hay vida humana. Entonces, el cuerpo es algo necesario porque es el vehículo con el que hacemos este viaje y obviamente hay que cuidarlo sin que se convierta un fin en sí mismo, sino sea un medio para poder avanzar en este viaje. Entonces, vamos a ver que dependiendo del texto que cojamos, hay una clasificación de estos niveles o componentes o partes del ser humano. Hoy yo voy a usar una que es muy común, que habla de 3 niveles de personalidad que han de ser tratados o acondicionados por este sadhana que se llama Upasana Yoga. Y habla de estos 3 niveles. El primero, Kayika Ansaha, es decir, Kayika, el cuerpo. Segundo, el habla, Vachikam Ansaha. Y tercero, Manasa
ansaha, la mente. Cuerpo, habla y mente. Esos son como los 3 niveles que tenemos de personalidad que debemos de tratar, de que cada una por separado estén sanos y estén además coordinados. Eso va a ser un poco la esencia de esta clase. Entonces vamos a ir viéndolos uno por uno. Entonces repito, ¿qué sería Upasana Yoga? Upasana Yoga sería la salud en cada uno de estos 3 niveles y la coordinación, las 2 cosas. Tratamiento, acondicionamiento de cuerpo, mente y habla, y la integración, el teamwork, ¿verdad? Cuando no hay ahora que se habla mucho en la gestión de empresas, teamwork, liderazgo, también en nuestro propio carro, en nuestro propio vehículo, tenemos que tener una coordinación. Si la mente, el habla, el cuerpo, los sentidos van cada uno por su lado, hay una división, hay una separación, hay como una especie de división que hace que se rompa esa coordinación. Imaginaros que por ejemplo, uno dice una mentira. Si uno dice una mentira, se produce una división inmediata entre el habla y la mente. Hay una ruptura, hay una desintegración. Ese tipo de desintegración causa samskaras profundos, causa dolor. Hay una bipolaridad entre lo que uno hace, cómo uno piensa y cómo uno actúa. Necesitamos que haya esta integración. La palabra integración en sánscrito puede decirse como yukta, que comparte la misma raíz que yoga, de yuk. Yukta es el participio pasivo de yuk, ¿verdad? Entonces el yoga también en su base significa integración de estos aspectos, integración de la personalidad. Y entonces el Shastra, la visión védica, va a proponer diferentes programas para tratar estos 3 niveles de la personalidad. Y vamos a ir viéndolos uno por uno. Empezamos con lo que es el cuerpo. La personalidad, por ejemplo, podríamos decir la personalidad o el nivel del cuerpo físico. Hemos dicho que esta importancia que se le da al cuerpo es muy necesaria. Incluso en algunos Shanti mantras que aparecen en las Upanishads se habla al principio del estudio de la importancia del vigor, de la salud física, para comenzar este viaje. Si uno tiene problemas de salud graves, ¿verdad? Y no puede sentarse a escuchar, le duele la espalda, no va a poder estudiar bien, no va a poder sentarse a escuchar una clase de Vedanta. Con lo cual el vigor, la fuerza física es muy importante. Por eso nos vienen también las prácticas de asana y pranayama, y no solo de asana y pranayama, las artes marciales. Las artes marciales parece que son como de un orden de segundo nivel. En absoluto, las artes marciales hechas con la orientación adecuada son de la misma categoría que el asana y el pranayama por sus propiedades energéticas, por sus propiedades físicas que tienen para revitalizar, para crear más energía. Incluso cuando pensamos en este tipo de salud física, uno solo se le ocurre asana y pranayama, pero uno puede hacer otro tipo de actividades. De hecho, el asana y el pranayama a veces no trabajan todos los aspectos que necesita un cuerpo para estar sano, ¿verdad? A veces se necesita hacer un esfuerzo tipo más de fuerza, de correr. Hay diferentes aspectos que se necesitan trabajar y el asana a veces no hace todo, con lo cual uno tiene que saber qué es lo que le viene bien a su cuerpo y tiene que integrar esos aspectos. Entonces la negación del cuerpo es algo que no se recomienda en la visión védica y en las escrituras. Incluso también se suele decir que la preservación de la salud, el prevenir mantener la salud es más fácil y menos costoso que después restablecer la salud cuando uno tiene ya una enfermedad, cuando uno tiene una salud que se ha perdido. Es más costoso restablecerla que prevenir cuando uno tiene salud. Con lo cual uno debería ver este tema de la salud y tomárselo en serio y no dejar que las enfermedades se asienten y se mantengan en el cuerpo y en la mente. Y aquí podríamos hablar muchísimo sobre este tema, especialmente los que sabéis de Ayurveda, ¿verdad? La Ayurveda,
hoy la medicina moderna, la medicina de varios tipos de medicina, hablan sobre la salud y este no es el lugar de hablar de la salud porque es un tema muy amplio, pero en general y también en la sociedad moderna hay una preocupación grande por la salud, aunque a veces muy mal orientada, pero no es algo nuevo. Lo que suele haber también en la sociedad moderna es que hay como una especie de obsesión con la salud y la salud también se convierte en una religión con aspectos muy exacerbados y muy exagerados. La visión védica recomienda que haya una salud mínima, pero que uno no se centre en la salud como el objetivo primario y último, porque obviamente eso no es lo que buscamos en la búsqueda espiritual. Cuando hay una salud moderada y uno no se obsesiona con la salud y con la dieta, cuando no se hace un fanático de determinadas ideologías o determinadas corrientes o escuelas, que si uno es crudivegano, que si uno dice que los macrobióticos son mejores, y hay peleas entre ellos. Entonces, cuando uno se aferra a crear una identidad basada en la dieta, fijaros qué cosa más loca, aferrarse y crear una identidad basada en lo que comes, como si eso fuese lo más importante. Es importante relativamente, pero no en un nivel absoluto. Entonces debemos de ser aquí moderados y ver cuál es el objetivo final y no obsesionarnos con temas que no son el objetivo principal, ¿verdad? Cuando se ve así la salud, se convierte en un sadhana, se convierte en un medio para cuidar el cuerpo y tener una mínima salud para poder hacer este viaje. Eso es lo que podemos decir sobre este nivel de cuerpo físico. Obviamente también se puede hablar de muchos temas como el ejercicio, qué tipos de ejercicio, el trabajo, lo importante que es el trabajo para que uno se sienta satisfecho, se sienta pleno, la dieta, etc. La Ayurveda habla de todo esto en una extensión mucho mayor. Quien esté interesado sobre esto, la Ayurveda, que habla sobre la vida en general, de cómo vivir saludablemente, de cómo vivir armoniosamente, es el tema y es un tema obviamente muy, muy interesante. El segundo punto, segundo tipo de personalidad o segundo tipo de nivel, el que trata esta clasificación, es el habla, váchica. Este nivel del habla se suele hacer referencia en muchas escrituras y es muy importante porque influencia nuestra personalidad. La forma en la que hablamos es un reflejo de la forma en que pensamos y en la forma en la que salen nuestras palabras y crean realidad, en la forma en la que afectan a los demás, es algo muy importante porque nos están influenciando constantemente. Si uno hace la prueba y se coloca un magnetófono y se graba a lo largo del día y pudiese escuchar lo que dice, se llevaría una sorpresa de la cantidad de cosas que decimos que a lo mejor no nos gusta haberlo dicho, ¿verdad? Y uno se puede luego arrepentir y retirarlas. Entonces el vak va a ser una disciplina. El vachika tapas, la disciplina de cómo hablo, de cómo elijo mis palabras, va a afectar bastante a la personalidad. Y entonces aquí, para medir estos parámetros, esta forma de disciplina, se usan cuatro variables que aparecen reflejadas en la Bhagavad Gita. Y dice, la primera variable que podemos ver para ver si estoy haciendo esta disciplina sobre el habla, sobre lo que hablo y cómo me comunico es anudvega karam, es decir, asegúrate de que cuando hablas no dañas a nadie. Uno debería de tener cuidado de no herir a los demás cuando habla. Y el tipo de comunicación, el tipo de diálogo que uno establece puede herir a los demás. Y hay listas que se pueden encontrar en los Vedas de qué tipo de comunicación no viene bien. La comunicación satírica, la comunicación irónica. Hay determinados tipos de comunicación que tienden a que puedan herir a las personas. Y es a veces normal que sin querer iramos a otros. Y esto produce un daño en esa persona que luego es difícil de reparar. Entonces deberíamos tener cuidado cuando hablamos a los demás para que no produzcamos situaciones indeseables. Igual cuando nos cabreamos. Hay algo que suele decir mucho Swami Dayananda, es que cuando uno está enfadado, mejor, cuando uno está enfadado con una persona, mejor que no hable, que le diga, mira, ahora estoy enfadado, no voy a hablar. Cuando se me pase el enfado,
te cuento lo que quería decirte. ¿Por qué? Porque en esa situación de enfado, de ira, de cólera, lo que va a salir de la boca no va a ser muy prudente por el calor que hay en el medio. Y eso va a hacer que creemos relaciones que luego recobrar las relaciones por haber dicho cosas que no queríamos sea muy importante. Entonces aquí viene esta indicación de cómo hablar de no herir, de no hacer esta violencia a los demás cuando uno tiene que relacionarse con los demás. El segundo parámetro variable sería satyam. Satyam quiere decir la verdad, hablar con verdad, evitar las mentiras, ¿verdad? Cuando una persona vive una vida de dharma y de yoga, de manera natural y de manera, digamos, espontánea, rehuye de la mentira, sienta mal mentir. Hay una separación, una división, de manera, no porque uno lo piensa, si uno miente a alguien, si uno chismorrea de alguien, si uno insulta a alguien, ese tipo de palabras nos dejan una marca profunda. Uno puede quedarse durante días afectado por haber insultado a alguien que no quería, por haber mentido, por haber dicho una mentira, ¿verdad? Entonces conviene no crear una separación entre la habla y la mente para evitar, ¿verdad?, que se creen estos resultados negativos al decir mentiras. A veces decimos, bueno, siempre hay mentiras que son inalterables, que son inevitables. Yo creo que si uno se va acercando más al Dharma y al yoga, ese tipo de mentiras inevitables que parece que la sociedad tiene, cada vez se van volviendo más evitables. Y ese nivel de tolerancia a la mentira inevitable se reduce hasta llegar a un momento en el que no debería haber mentiras. Y si son mentiras de tipo que son aceptables, como por ejemplo, ¿qué mentiras son aceptables? No decirle a alguien la verdad si le acaban de operar de una enfermedad que puede hacer que su estado de ánimo decaiga y se recupere peor. Esa es una mentira, digamos, piadosa, entre comillas, porque sirve para que esa persona se pueda recuperar. Entonces, mentiras de ese tipo puede haber algunas, pero son en beneficio de la persona a la que estamos protegiendo. Otro nivel, otra variable que podemos ver es priyam. Priyam, que quiere decir que el habla debería ser agradable. Agradable en términos de decibelios, que uno no esté chillando. Hay personas que hablan con un nivel de decibelios enorme. No es agradable este nivel. A veces los españoles hablamos muy alto. Cuando uno va a un bar o a un sitio así, siempre hay un volumen elevadísimo de voz porque hablamos muy fuerte, ¿verdad? Este nivel de decibelios debería bajarse y haber menos noise pollution. Debería haber menos polución ambiental a base del ruido. Entonces, la habla debería ser agradable, debería ser gentil y educada, debería ser amable, suave. Eso es lo que dice la Bhagavad Gita sobre este tema. Y el último es hitam. Hitam, es decir, lo que es beneficioso para el que estamos hablando. Siempre, si podemos hablar con alguien, podemos encontrar que algo sea bueno para el que escucha. Es decir, que lo que va a escuchar sea bueno para él y no solo para nosotros. Y esto lo vemos mucho en las conversaciones. Cuando uno quiere hablar parece que a veces solo de él. Es difícil que nos escuchen. Hay como una necesidad de hablar solo de mí sin prestar atención a la persona que está hablando. Cuando nos viene alguien a hablar hay que escuchar. No solamente tenemos que hablar nosotros, y si le decimos algo, también puede ser algo que sea bueno para él. Alguien que pide un consejo se puede hablar diciendo algo bueno, viendo lo bueno, lo beneficioso, el hitan para esa persona. Esto sería así resumido la disciplina sobre el habla. El tercer nivel sobre el acondicionamiento de la personalidad íntegra de la persona es el nivel mental o psicológico, manasa ansaha. De hecho, Upasana Yoga básicamente hace referencia a la disciplina mental. Upasana Yoga hace referencia a este nivel, al nivel mental y psicológico. Pero, secundariamente, Upasana Yoga
hace referencia a la disciplina física y verbal. ¿Por qué? Porque la mente, al estar compuesta de un material sutil, mucho más sutil la mente que el cuerpo físico, es más difícil de manejar, es más difícil de tratar. Y entonces necesitamos tratar a la mente indirectamente, preparando el cuerpo físico, preparando el cuerpo energético y el habla. A través del cuerpo y a través del habla modificamos y afectamos a la personalidad mental. Y por lo tanto, siempre que hay un programa, por ejemplo, de meditación, está conectado con una práctica física y con una disciplina del habla, porque es más fácil tratar primero el cuerpo físico y el habla que tratar directamente, sin haber tratado esos dos cuerpos, esas dos personalidades por separado y de manera independiente. Entonces, vemos que esta disciplina de tratar el cuerpo y el habla son en realidad métodos indirectos para preparar y acondicionar la mente después, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque están conectados. No podemos desbozar o no podemos desarticular la mente por un lado, el cuerpo por un lado. Lo tratamos y lo decimos así por conveniencia, pero en realidad no hay tal separación. El cuerpo y la mente se están afectando continuamente en los dos sentidos y el habla lo mismo, con lo cual cada vez que pinchamos en un lado afecta al otro, cada vez que tratamos el cuerpo afectamos la mente el cuerpo, es una comunicación bidireccional y por eso en los tratados de yoga, como el Ashtanga Yoga de Patanjali, cuando Patanjali habla de la disciplina mental, incluye siempre el habla y el cuerpo, porque es obvio, es una conexión que todos conocemos y que es uno de los problemas filosóficos en Occidente más comunes, la relación cuerpo y alma, la relación cuerpo y mente. Eso creo que a nivel experiencial, pues todos tenemos la experiencia y creo que es fácil de entender. Entonces, una vez visto estos tres niveles, ahora el Sastra prescribe 4 tipos de meditaciones, 4 tipos de upasanas que van a estar basados en un tipo de disciplina para tratar la mente, para tratar este nivel de la mente, ¿verdad? Y entonces vamos a encontrar que en la visión védica se pueden establecer como 4 categorías o 4 formas de meditación de la que luego hay subclases, pero dentro de estas 4 categorías estarían todas las meditaciones y vamos a ir viéndolas. La primera meditación se llama meditación para la relajación del cuerpo y de la mente. Primer tipo de meditaciones. Segundo tipo de meditaciones para la concentración, que son las más comunes, junto con la de la relajación es la más común. Meditaciones de relajación y de concentración. Tercer tipo de meditación de expansión. Vamos a ver qué significa. Y cuarto tipo de meditaciones, que son las meditaciones de valores o de mutaciones, de transformaciones, usando los valores. Esos son los 4 tipos de meditaciones que podemos así hacer de una manera muy general y muy amplia dentro de esta visión. Y ahora, antes que pasemos a ver una por una estas meditaciones, vamos a hacer unas consideraciones sobre la meditación, para que quede claro en este nivel mental qué es lo que estamos haciendo. Porque sobre la meditación, hoy, claro, es un tema que es inmenso. El tema de la meditación se ha convertido en una cosa mainstream, es una cosa, un commodity ya, podríamos decir, ¿no? Es una cosa muy habitual. Entonces vamos a hacer unas consideraciones previas antes de explicar este tipo de meditaciones. Primero hay que indicar que la meditación es un ejercicio mental, puramente mental, ¿verdad? Tenemos disciplinas físicas, tenemos disciplinas energéticas, tenemos disciplinas del habla, estamos hablando ahora de upasana como ejercicio mental, es decir, que va a ser un ejercicio puramente mental. Ahora, este tipo de meditaciones valen tanto para la gente que tiene un objetivo espiritual como los que no. Hacer una meditación, tal y como conocemos hoy, puede ayudar tanto a la gente, digamos, no interesada en fines espirituales,
como a la gente que está interesada en fines espirituales. A los dos les viene bien, porque relajarse, concentrarse, expandirse y transformarse le viene bien a todo el mundo. Pero hay algunos aspectos que hacen que esas meditaciones se puedan transformar también en meditaciones para el buscador espiritual. Ahora, en los 4 tipos de meditaciones, en casi todos los subgrupos de meditaciones, siempre involucramos formas, pensamientos. Los pensamientos son formas y siempre se involucran pensamientos, es decir, que regulamos los pensamientos e inducimos formas en la mente, porque la mente es plástica, se puede moldear a las formas. La mente se convierte en las formas que inducimos, que inyectamos a la mente. Y por lo tanto vamos a usar esa plasticidad de la mente, esa porosidad de la mente para nuestros fines, a través de esas meditaciones, inyectando formas, induciendo formas. Es decir, que no estamos interesados, salvo algunas meditaciones concretas, en quitar los pensamientos, que es una quizá como una cosa muy común hoy, de pensar que la meditación es no pensar. Pues bien, en la mayoría de este tipo de meditaciones se usa la meditación con determinadas formas para inducirlas y para producir unos efectos, ¿verdad? Bien, pues eso por un lado. Ahora, otro tema muy importante de estas consideraciones. Upasana, la meditación no es para lo siguiente. Estos son como creencias típicas que pupulan por algunos ciclos y que tienen que ver poco con la tradición védica. Entonces, Upasana, la meditación, no es para lo siguiente. La meditación no es para obtener siddhis, no es para obtener poderes o experiencias especiales. Repito, la meditación, el upasana, no es para estas cosas que voy a decir. La meditación no está diseñada para obtener poderes o para conseguir experiencias especiales. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en la clase 2 y 3, creo recordar, tener poderes y hacerse especial a través de la consecución de esos poderes no resuelven el problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental que ya hemos visto? El sentido de limitación, el sentido de deficiencia, el sentido de carencia que está centrado en mí, este sentido de infelicidad que tengo, la manera en la que me veo. Sentirse especial y conseguir poderes no lo resuelven. Y por eso este tipo de meditaciones para conseguir poderes no se recomiendan. De hecho, si uno ya piensa en poderes es porque hay algún problema, porque tiene algún desvío de una orientación en la que no le han explicado esto correctamente. Entonces, cuando uno quiere resolver el problema fundamental, no piensa en meditar para obtener poderes. Va a pensar en meditar para preparar la mente, acondicionar la mente e integrarla y conseguir enfoque. También en otros tipos de textos se dice upasana es para vikshepa nivriti. ¿Qué quiere decir vikshepa nivriti? Para conseguir estabilidad, para conseguir hacernos más enfocados en lo que perseguimos, para eliminar las distracciones. Para eso es upasana. Segundo punto de cosas para las que no hacemos meditación. No meditamos para moksha. Segundo punto. Repito, no meditamos para moksha. ¿Por qué? Porque moksha es mi naturaleza. Moksha es algo ya conseguido pero no reconocido. La liberación es algo que no voy a conseguir a través de la liberación, a través de la meditación. La meditación me ayuda a una serie de cosas, pero la meditación no produce la liberación, porque la liberación, que es liberarme del sentido de deficiencia y de limitación, es precisamente algo que ya está conseguido, no es algo de lo que carezca, es algo que no veo, que no reconozco y que está ahí por una serie de problemas y de bloqueos y de ignorancia especialmente, y entonces necesito reconocerlo, ¿verdad? Y para eso vamos a tener Jnana Yoga. Karma Yoga me da un estilo de vida para tratar con los desequilibrios emocionales, con las frustraciones, con la ira, y Upasana Yoga me va a dar
un estilo de vida en el que priorizo bien, en el que no tengo tantas distracciones, en las que reduzco la ansiedad, en las que reduzco la falta de enfoque. Entonces, Upasana no es para moksha. Primera cosa interesante, porque la mayoría de buscadores iniciales piensan que uno se va a liberar meditando, ¿no? Uno se va a liberar, a liberar meditando. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre tener los ojos cerrados o abiertos? Si la meditación, ¿verdad?, es cerrar los ojos sin pensar nada, ¿cuál es la diferencia con abrir los ojos y no pensar nada? Repito, si la meditación es cerrar los ojos sin pensar nada, ¿cuál es la diferencia entre abrir los ojos y no pensar nada? Si yo dijese, voy a hacer meditación para obtener la plenitud y voy a conseguir la plenitud, la felicidad plena, es decir, ¿cuánto tiempo voy a hacer para conseguir esa felicidad plena? Si hago 5 minutos, puedo tener un beneficio proporcional a esos 5 minutos, pero desde luego no voy a tener... ¿Cuánto tiempo vas a hacer para obtener la felicidad plena? Entonces vamos a ver que en el tema de la meditación uno necesita eliminar una serie de conceptos previos que no salen de la tradición védica y que la meditación no está pensada para liberarnos. El problema de la liberación es un problema de que tengo unas nociones erróneas sobre mí, sobre Dios y sobre el mundo, y necesito tratarlas y necesito verlas por lo que son. Necesito eliminar la ignorancia que tengo sobre mí mismo. Y la meditación va a ser muy útil para preparar la mente, pero no para resolver el problema fundamental. Si no he entendido esta parte, necesito ir otra vez a las primeras clases para entender cuál era el problema fundamental y ver ese problema fundamental haciendo un análisis más completo. Ahora, de lo que estábamos diciendo, hemos dicho que la meditación no es para obtener poderes, no es para moksha, porque moksha es mi naturaleza, no necesito producirlo ilimitado, es una inconsistencia lógica, no puedo producirlo ilimitado. Lo que busco es lo eterno y lo ilimitado, y eso no se puede probar, no se puede producir, es algo que si existe ya está ahí, pero no está reconocido. Y ahora, tercer punto, y este también es gordo, Upasana no es para conseguir conocimiento, es decir, que el Upasana no es un medio de conocimiento, no es un pramana, no lo es, porque para que uno obtenga conocimiento necesita un medio de conocimiento adecuado. Si la meditación fuese un pramana, pensadlo bien, cuando fuésemos a la universidad no haría falta clases. No haría falta clases. Uno iría a la facultad de física, entraría en un hall de meditación a oscuras y ahí nos enseñarían física meditando. Entraríamos en la clase de física, en el hall de física de la universidad, de la facultad de física, y nos pondríamos a meditar en física. Y el conocimiento vendría. ¿Eso os parece realista? ¿Os parece realista que la meditación sea un medio de conocimiento para conseguir conocimiento? La meditación es una disciplina, pero no es un pramana, no es un medio de conocimiento. Imaginad que queréis conocer la cocina tailandesa y vais a un curso de cocina tailandesa. Y en ese curso de cocina tailandesa, en el restaurante, hay una habitación oscura en el que os dicen, pase por aquí, señor Óscar Montero, siéntese que vamos a empezar el curso de cocina tailandesa. Nos sentamos y nos ponemos a meditar. ¿Qué creéis que va a ocurrir? Nada. ¿Saldré más relajado? Sí. ¿Saldré más estable? ¿Saldré incluso con un espíritu mejor? ¿Pero puedo aprender cocina meditando? ¿Puedo aprender medicina, puedo aprender cocina tailandesa meditando en el profesor? No es un medio de conocimiento. Hay que eliminar esta duda de que la meditación produce conocimiento. La meditación puede hacer que me aclare lo que ya sé, lo que ya he escuchado, lo que ya he leído, a lo que ya me he expuesto. Y en esa meditación me sirva para aclararme, para tener certeza de lo que sé, pero no para obtener nuevo conocimiento. Ese es el tercer punto. Y cuarto punto, que también se cree sobre la meditación. La meditación no va a resolver todos mis problemas.
La meditación hoy aparece como una técnica que va a resolver todos mis problemas. Vuelvo a decir, ¿qué diferencia hay entre tener los ojos cerrados y tener los ojos abiertos? La meditación me va a ayudar para muchas cosas, como vamos a ver ahora en los 4 tipos de meditación, pero no resuelve el problema fundamental del ser humano. Hay que ser un poco realista y ver lo que cada cosa puede dar, lo que cada disciplina puede dar. Y habrá personas que esto les siente mal, porque a lo mejor llevan practicando meditación 40 años y pueden decir, yo llevo practicando meditación 40 años. No necesitamos ese tipo de carga, no necesitamos decir eso a las personas, llevo meditando 40 años. Pues muy bien, llevas meditando 40 años, te habrá venido muy bien para algunos problemas, pero no resuelve el problema fundamental. Desde luego no en esta visión. Es una visión que si uno cree que meditando se va a liberar, es porque tiene un concepto muy erróneo o muy poco investigado de lo que significa la liberación. Uno primero necesita examinar cuál es el problema fundamental y qué es moksha, y verlo con claridad para tener una claridad sobre los medios adecuados que pueden darnos esta liberación. Entonces, esas eran las consideraciones que quería haceros antes de explicarlas. Otro tema también que se podría decir es que la meditación y esta preparación, este Upasana Yoga, que va a acondicionar cuerpo, el habla y la mente, es fundamental porque el conocimiento espiritual y la ignorancia, ¿dónde están? En la mente. No hay otro sitio, no hay otro contenedor, están en la mente. Y por eso se necesita preparar la mente y tener una mente disponible para estar receptiva y para poder corregir esa ignorancia. Lo que sucede es que como la mente contiene la ignorancia y contiene todas esas creencias que están ahí, necesitamos lidiar con la persona, con el jiva, porque ese jiva tiene al mismo tiempo problemas emocionales, tiene cosas con las que lidiar al mismo tiempo, que trata de remover esa ignorancia. Y es ahí donde el ego a veces es un problema gordo a la hora de tratar con la ignorancia. Se resiste al cambio, se resiste a ser corregido, se resiste a abandonar sus creencias, se resiste a abandonar las identificaciones que ha ido cultivando a lo largo de los años. Yo hago meditación 50 años. Bueno, ¿y qué? Uno puede cambiar y cambiar su postura y cambiar de idea. No tiene que tener una identificación emocional con algo que ha hecho, con un grupo que ha hecho o con una escuela en particular. Uno quiere ser libre de todo eso, de los grupos, de las técnicas, de las disciplinas. Uno quiere verse libre y verse libre significa ser capaz de hacer ese examen para ver las cargas que nos están dando presión. Entonces, visto esto, que lo digo para que tengamos una idea un poco más clara de lo que es Upasana y vayamos quitando los errores comunes que hay sobre lo que se cree que es de meditación, y este tema de la meditación se ha metido tanto en la sociedad que hoy en día ya cada uno dice lo que quiere de la meditación y hacen técnicas nuevas y se abren cursos y cursos de meditación sin tener una base escritural y una base tradicional fuerte sobre la meditación. Es decir, que uno necesita también indagar más qué es la meditación y no solo ponerse a practicarla por muchos beneficios que dé.